hasta que arranque la grabación. Ahí comienza la grabación. Ahí admito. Bien. Voy a buscar, voy a abrir la clase de hoy. Así vamos trabajando con el tema que en teoría ustedes están trabajando asincrónicamente, ¿sí? Que es la lección 7 de conectores. Ahí comparto pantalla. ¿Todos tienen acceso al material? Por las dudas de que alguien no tenga acceso. Sí, sí. Perfecto. Pestaña de Chrome. Bien. Acá tenemos un texto y el tema gramatical que nosotros tenemos que trabajar hoy es una clase de palabras que son los conectores, ¿sí? ¿Pueden ver la pantalla mía? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué son los conectores? Arranquemos por eso. ¿Por qué es un conector? Una palabra que une una oración con otra. Bien. ¿Solamente une? Porque No sé. porque las preposiciones unen también. Ujú. Más allá de unir, las oraciones establece un vínculo lógico, ¿sí? Puede indicar adición, comparación, contraste, oposición, concesión, tiempo, modo, causa, efecto, ¿sí? Todas esas palabras que yo estoy usando son relaciones lógicas, son vínculos lógicos, ¿sí? Por ende, tienen un significado los conectores. El significado quizás no es 100% estable, ¿sí? Pero uno puede asociar el grupo de tiempo, el grupo de lugar, el grupo de... ¿sí? Los podemos agrupar los conectores, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces que, por ejemplo, la palabra when, ¿sí? Se utiliza temporalmente y hay veces que when se utiliza condicionalmente o concesivamente. Entonces, es como que es relativo o va a depender del ejemplo, el contexto en el que se use. ¿Y qué puede conectar? Puede conectar términos, o sea, palabras, puede conectar ideas, frases, oraciones, párrafos, ¿sí? Puede conectar un montón de cosas, ¿sí? ¿Algo más que quieran decir acerca de los conectores? ¿Alguna duda? ¿Puedo establecer yo un significado de los conectores? ¿Puedo decir esto significa tal cosa de un conector? Si yo les digo and, ¿sí? La palabra and, ¿qué significa? Y. Y, ¿sí? ¿Y qué me implica ese y? Y ¿Qué ahí sería noción? como que junta una relación de dos oraciones. O sea, relaciona dos oraciones el y. Como que Exacto, junta una con otra. y adiciona, exactamente. La noción, ¿sí? Que tiene ahí es de adición. Y lo, por ejemplo, es de opción, ¿sí? Entonces sí, tiene un significado. Ahora, si yo les digo la preposición in, o la preposición on, o la preposición at, ¿sí? Me van a empezar a llover las traducciones. ¿Por qué? Porque al no tener un significado estable, pueden ser muchas cosas, ¿sí? Todo va a depender del caso en particular, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo in business. Ese in, ¿sí? ¿Cómo lo traducen? En. En, ¿sí? En el campo de los negocios, ¿sí? Ahora, si yo les digo, por ejemplo, a ver, tiremos, ¿se les ocurre algún ejemplo con la palabra in? El in order, por ejemplo. En orden sería. En orden, ¿sí?
Que ahí ya fíjense como el insólito perdió el significado, ¿sí? Ya no es más in de lugar, es en orden de otra cosa, ¿sí? Lo mismo pasa con el by, lo mismo pasa con el with, con el to, con todas las preposiciones. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando con un conector, ¿sí? El conector ya tiene un significado mucho más estable. Voy a silenciar un toque, porque hay un micrófono que está haciendo ruido. Bien, como les decía, la diferencia entre la preposición y el conector es justamente eso, que la preposición no va a tener un significado estable, ¿sí? Y el conector va a tener un significado relativamente estable y va a establecer una relación lógica, ¿sí? Hay distintos tipos de conectores y va a depender mucho de las clasificaciones de los distintos autores, ¿sí? Bien, este texto, ¿tiene algún conector? Sí. ¿Han podido identificar aunque sea un conector? In. ¿En qué línea? Recuerden ponerle, decirme la línea. De todas. Eh, In order, dijo usted. in order. O sea que toda la expresión, ¿sí? In order sería un conector, ¿no es cierto? Esa es otra cosa que hay que aclarar. El conector no es una sola palabra. No siempre es una sola palabra, ¿sí? Hay veces que todo, ¿sí? Funciona como una chunk, que nosotros le llamamos, porque es un grupo, ¿sí? Que va a tener un significado. Por ejemplo, si yo les digo for example son dos palabras, que consta de una preposición for y de un sustantivo, y que ambos, ¿sí? Ambas palabras funcionan como un conector, como una conjunción, como un nexo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Es para que ustedes, por ahí, cuando yo les di el ejemplo del in, fíjense que les tomé dos in distintos y los tomé solitos. Pero cuando yo tengo el in o el or o lo que sea que yo tenga en conjunto, ¿sí? En ese conjunto quizás sí funcione como una conjunción, ¿sí? Como un conector. Bien, perfecto. Así que tenemos el in order. ¿Y cuál es la relación lógica que establece ese in order? Es como para establecer un argumento, porque es como de acuerdo a tal cosa. Exacto, un argumento, una causa-efecto, ¿sí? O una razón, ¿sí? Introduce exactamente. Muy bien, muy bueno ese. Hay muchos que van a pasar así como que desapercibido porque van a depender del nivel que ustedes tengan de profundidad de la lectura, ¿sí? Hay algunas lecturas que son más superficiales, otras más profundas, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Algún otro conector que tenemos ahí en el texto? ¿El that funcionaría como conector también, profe? ¿El that de qué línea? Es la misma. In order for a business to survive in today's world, it is important that we regularly review Sí, what we are doing. en ese caso se lo llama pronombre, ¿sí? Un pronombre relativo, porque vincula, pero en este caso, si yo les digo, ¿qué relación lógica establece el that? O el what, por ejemplo. La relación lógica no está en el that o el what. La relación lógica estaba en el in order for o en el and. ¿Por qué? Porque uno indica la razón, la causa, el efecto, ¿sí? Esa relación lógica, y en el otro la adición, esto y aquello. Pero el that solito, el what, ¿sí? No me indican una relación lógica, no puedo decir de qué tipo es la relación lógica. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Respondí a la pregunta? Sí, profe, sí, sí. Pasa que no se escucha mucho porque hay un avión ahí, me parece. Un avión, a ver. Silencio. Ahí se fue el avión.
Sí, profe, ese fue la... Sí. Ahí está. Y ahí- Sí, porque hay un micro que hace ruido por eso. Bien, perfecto. ¿Algún otro conector en ese mismo párrafo? El AND AND. es el más frecuente de todos, así que el AND no lo De la tomamos. tercera. Exacto, la tercera, New ideas and new ways. ways, perfecto, Y el and trying. perfecto. Otro que no sea AND, Profe, ¿se puede ampliar la visual del texto? O... sí. A ver, amplío la pantalla. El by de la tercera. De la tercera línea, pero ¿cuál sería la relación lógica del by? Porque es una preposición. Ah, claro. Sí, perdón. Siempre la pregunta es, ¿qué relación lógica establece? Más allá de las ideas, ¿qué relación establece entre las ideas? Porque es un conector que tiene que vincularlas de una forma en particular. En la línea 8, el at, En la línea 8, at, pero ¿cuál sería la relación lógica? ah, De vuelta, lo mismo, yo no puedo decir es adición, es oposición, es comparación, es contraste, es causa-efecto, no lo puedo decir, porque es una preposición, no es un conector. ¿Sí? Resumen de la primera sección. What does it mean to be innovative in business? ¿De qué se trata ese primer párrafo? La innovación de los negocios. Ajá. ¿Y qué quiere decir con la innovación? ¿Qué es la innovación en los negocios? Los nuevos casos o tecnologías que se pudieran usar en el área de los negocios. Ajá. ¿Da algún ejemplo? Porque dice, by considering new ideas and new ways of doing things. O sea, nuevas ideas y nuevas Maneras. maneras o formas, intentando innovar, dice, we can improve on our products or services, increase sales, reduce cost, and make our processes more effective and efficient. Todo eso, ¿qué está haciendo ahí? Buscando nuevas formas de innovación. Está enumerando, eso es una enumeración, por eso tenemos el AND, ¿sí? El AND es muy frecuente ahí porque está enumerando. te sigue Bien. escuchando raro. A ver. Perdón. Hay silencio. Ahí está. No me gusta ser muy autoritativo, pero bueno, hay veces que el ruido no deja escuchar el resto. Bien, entonces, como les decía, el AND es uno de los conectores más frecuentes en el primero porque está enumerando, está ejemplificando, está dando, ¿sí?, categorías que son paralelas, ¿sí?, y está agregando una a la par de la otra, ¿sí? Nosotros, si bien tenemos un solo AND, ¿sí?, por ejemplo, en la oración, tenemos la coma, ¿sí? La coma, como signo de puntuación, es una forma también de vincular, ¿sí? A veces se saca, ¿sí? Daniel, creo que estás hablando, porque veo que tenés la cámara prendida, pero no se escucha. De poner al mismo nivel, decía. Exacto. La coma lo que hace es mantener y asegurar, ¿sí?, el paralelismo gramatical. Y el AND lo único que va a decir, bueno, mira, todo esto y esta también, ¿sí? Porque está todo al mismo nivel. No lo reduce, no lo pone en un nivel subordinado, ¿sí?, sino que está todo al mismo nivel. Perfecto. Bien. Y después dice que la razón por la cual es importante la innovación, que dice, is key to increasing profits. ¿Qué son las profits? Ay, Ganancias o beneficios. Ganancias. Exactamente, ganancias o beneficios económicos, ¿sí? Después dice, there are several ways a company can be innovative with their products and services. Today we will look at 4 of them, ¿sí? O sea que acá lo que está haciendo es decir, bueno, hay 4 formas bien concretas de
ser, De alcanzar ese objetivo. de alcanzar ese objetivo. Perfecto. ¿Cuál es la primera forma? Usando las últimas Utilización de tecnologías. las últimas tecnologías para incrementar o para mejorar, vendría a ser. el Mejorar producto sus productos o servicios. o servicio. Perfecto. Esa ING de ahí, ¿cómo está usada? ¿Como sustantivo, como adjetivo, como verbo, como adverbio? Se está adjetivando. ¿Cómo? Adjetivando para mí porque sería... ¿Y cuál es el la sustantivo? acción sería to improve, Pero improve es un verbo. por eso. Pero para que sea adjetiva, tiene que modificar un sustantivo. No, el using, digo yo, que se estaría adjetivando, ¿no? Por eso te estoy preguntando, si el using es adjetivo, tiene que tener un sustantivo que modifique. Y ahí al lado tengo el de. Ah, ok. Cierto. Cuesta eso. De hecho, a propósito, los textos estos están elegidos a propósito, porque tienen mucha ING porque hay que reforzar la ING. Dijimos que adjetivo no puede ser. Hay silencio porque hay ruido de fondo. Sustantiva, adjetiva, verbal. Esas eran las tres formas que nosotros hemos visto. Adjetiva no puede ser. Verbal, ¿puede ser? Sí. ¿Qué tiene que tener para que sea verbal? Activa el micrófono, Daniel. Acuérdate que siempre El que se auxiliar. active el auxiliar. ¿Está el auxiliar ahí? No, No está el auxiliar. Tampoco es verbal. Nos queda Entonces, otra que sustantiva, ¿sí? En realidad son todas sustantivas porque no recuerdo si lo habíamos machacado, pero los títulos son frases sustantivas, ¿sí? Así que, como acá estamos hablando de categorías sustantivas, ¿sí? Todas las ING, por lo menos las que encabezan el título, van a ser sustantivas, ¿sí? Usar, responder, ofrecer, ¿sí? Y la última, changing, cambiar, ¿sí? Todos, como La- habrán notado, la tienen línea are. 18, Sí. Línea 18. en la línea 18, we also need, To be aware. ¿Qué pasa en esa línea? que haya Hay un un conector, digo, en la línea 18. Ah, sí, hay un conector, sí, pero todavía no llegamos adentro del párrafo. ¿Está bien? Ah, Sí, está bien. ahí tenemos un conector metido. Sí, bien, perfecto. Pero como les decía, usar, responder, ofrecer y cambiar, ¿sí? Todos tienen terminación ar o er o ir, ¿sí? La terminación ar, er, ir es de verboide, ¿sí? Con función sustantiva. Así que caminar, fumar, saltar, correr, todo eso, en la mayoría de los casos son verboides sustantivos, ¿sí? Recuerden que los verboides son los que nosotros tenemos problema en castellano, que creemos que son verbos, pero no son verbos, son verboides, ¿sí? Van a optar otra función gramatical, sea sustantiva o sea adjetiva, pero nunca verbal, ¿sí? Bien, ahora sí, vamos adentro de cada uno y vamos a la primera, ¿sí? De la 9 a la 15. ¿Qué conectores tenemos ahí adentro? To improve, Ajá. ¿Y cuál sería la relación lógica del to improve? Si no podemos responder a cuál es la relación lógica, es porque no es conector. ¿Sí? El while podría ser un conector. El while, sí, el while es un conector. Ah, Pero para un ratito, vamos al to, que es un caso bien interesante este. El to, en realidad, viene del in order to. ¿Sí? Que es el para. ¿Sí? Es un conector reducido. ¿Por qué? Porque la expresión completa sería in order to. ¿Sí? Para hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que voy a
estar vinculando ahí? Y bueno, la causa, el para qué realizo algo. ¿Sí? Realizo, qué sé yo, un cambio para mejorar las ventas. ¿Sí? Idea 1, realizar el cambio. Idea 2, mejorar las ventas. ¿Sí? Entonces, ese to, en ese caso en particular, ¿sí? Utilizar las últimas tecnologías para. Exacto. El uso de las últimas tecnologías es la idea 1. ¿Sí? Con el fin de improve your product service, para mejorar tu servicio o producto. ¿Sí? En ese caso, ese to es un conector. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Profe, y en Porque la no línea es una 10, preposición solita, sino que en la línea 10, we often, sí, ahí tenemos. We often think, sí, fíjate que ahí tenés, el conector está antes, es el when. ¿Sí? el El when es el when, conector ahí. el when es el conector, exacto. Es cuando. ¿Sí? Cuando pensamos ¿Cuándo en utilizo las innovación, últimas tecnologías? exacto. Pensamos en las últimas tecnologías. ¿Sí? O sea que el pensar en el concepto de innovación también es pensar en las nuevas tecnologías, o está asociado con las nuevas tecnologías. ¿Sí? O está usualmente, como dice ahí, often, think of new technologies. ¿Sí? Entonces ese when, en cierta manera, es lo que ustedes conocen como adverbios, ¿sí? Porque funciona todo el when situándolo a la acción secundaria, ¿sí? Bien. Pasa lo mismo con el while. While they might be impressive, we should not use new technologies just because they are available. ¿Cuáles son los conectores de esa? ¿Y cuáles son las ideas? Because es uno. Because, perfecto, introduce, ¿qué cosa? Because introduces a Nuevas cause. tecnologías. Introduce una causa, ¿sí? Al introducir una causa, la relación lógica es causa-efecto, ¿sí? Así que en algún lado tiene que estar la causa y en algún lado tiene que estar el resultado o el efecto, ¿sí? Causa puede ser causa, razón, motivo, ¿sí? Circunstancia del hecho, ¿sí? Bien. Y antes había un while. El while. Y ahí tenemos que tratar de descifrar qué significa ese while. While they might be impressive, we should not use new technologies just because they are available. Y acá podemos debatir. Yo les digo que es un conector. Ahora bien, ¿qué relación lógica establece ese conector? Ahí según la traducción dice, aunque parezca impresionante, sería aunque parezca... El aunque, bien, ese aunque establece un contraste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cierta manera está poniendo ideas que pueden ser contradictorias, ¿sí? O que pueden estar en tensión, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Ahí estaría el cómo traducir el while, que lo general decimos mientras, Mientras, Ujú, exacto, exacto. exacto, por exacto. el contexto. Digamos. ¿Saben cómo se pueden dar cuenta en algunos casos? Cuando ustedes lo pasan al castellano y le dan una vuelta de tuerca y luego reemplazan por el pero. ¿Sí? El pero, el but, es una forma más sencilla de decir el while, sino que el while es como está en un nivel superior de sofisticación, ¿sí? Pero no deja de respetar la misma relación lógica que el but, ¿sí? Que el pero, porque es un contraste o una concesión, ¿sí? El contraste y la concesión son prácticamente lo mismo, sino que la concesión va un poquito más arriba, ¿sí? Que el contraste, ¿sí? Son, digamos, lógicamente hablando, son ideas más complejas, ¿sí? Más elevadas. Bien, perfecto, bien, lo van siguiendo bastante bien. Después tenemos, en la línea 12, ¿hay algo? Sí, el and. And make a difference. And make a difference to our customer. Perfecto. Los and los vamos a ir salteando porque son los más sencillos y es Evidente. adición, ¿sí?
En la 11, el because. El because, perfecto, que ya lo habíamos dicho, una causa, ¿sí? O sea que usamos las tecnologías porque están disponibles, ¿sí? La disponibilidad es la causa de que nosotros usemos las nuevas tecnologías, ¿sí? Bien. En la 14, profe. En la 12, el to no podría ser un conector. Ajá. ¿Puede o no puede? A ver. Para ¿Qué mí que opinan? Sería to consider, porque es como To aditivo. consider. Entonces, Claro, exacto. Para considerar, Ujú. esto es importante, por esto sí, porque estamos estableciendo una causa, una relación causa-efecto, o un objetivo, como decían ustedes, o un propósito. Ese sí, Ujú. ese to consider, sí. Sí, lo podemos tomar. Es el más disguised, que se dice en términos semánticos, porque está como que disfrazado el to, ¿sí? En Ujú. algunos casos solamente indica una unión, una non-finite, ¿sí? Y en otros casos sí indica una relación lógica. Si ustedes pueden diferenciar la idea 1 de la idea 2, es conector, ¿sí? Bien. Y el DAT de la 13, El DAT de la 13, pero de vuelta, Compre- estamos en el mismo caso que el anterior. El which, el that, el who, son todos pronombres relativos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pueden utilizar para vincular, ¿sí? Sin establecer una relación lógica. Si yo les digo, ¿quién produce los autos? sí, las compañías. Las compañías. Ujú. Ese that yo lo necesito para meter el verbo en un nivel inferior, ¿sí? Al verbo principal. Porque el verbo principal ahí es el have, ¿sí? Often have. Pero yo quiero agregar la información de que producen los autos, las compañías, ¿sí? Ahí tengo una cláusula subordinada, una cláusula relativa, ¿sí? Por eso es pronombre relativo, ¿sí? En ese caso no es conector, es un pronombre relativo, ¿sí? Además, yo no puedo decir adición, comparación, contraste, causa-efecto, ¿sí? No lo puedo identificar ese tipo de relación lógica, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a la siguiente, la 2. ¿Algún conector que puedan identificar ahí? Más allá del AND, que ya sabemos que es El adición. to reach en el ¿En qué título, línea? en el subtítulo, en el 22. Estaría haciendo el Eh, mismo caso de la 1 y del 2. to reach new customer. Sí, exacto. In order to. In order to. Exacto. Perfecto. Después, bueno, en la sección pad. 2 tenemos. ¿En qué línea? En la 2, perdón, me fui a la 3. En la 2. Sí. Me fui a la 3. Sí. Estamos apurados. En la 2 ya habíamos identificado uno, que lo había comentado la compañera, era el also, ¿sí? Also. El also, ¿sí? Cumple la misma función que el and, ¿sí? Profe, la línea Usualmente, 17, la 17, el on how, a ver, on how we are doing. ¿Y cuál sería la relación lógica ahí? no funciona como conectores. No funciona, porque es el how como un pronombre. Ah, bien. Porque where, when, which, o sea, todas las WH words, ¿sí? Que nosotros usamos para las preguntas, ¿sí? Las podemos tomar como pronombres y relativos, ¿sí? Porque la idea del mecanismo este de los relativos es bajarlo, ¿sí? Al pedazo ese de oración a un nivel inferior. Acá en el conector no. En el conector los tenemos que tener en el mismo nivel y establecer un vínculo entre esas dos ideas, ¿sí? Por ejemplo, el also. Ese also no me está uniendo intraoracionalmente, ¿sí? Porque me está uniendo, ¿qué cosa? Dos oraciones, ¿sí? Es interoracional, ¿sí? Es lo que se le llama el discourse marker,
¿sí? Porque está uniendo al discurso, está marcando la transición entre una idea y la otra. Acá une las dos. Une la idea que viene desarrollando antes y la que arranca en el we. We also need to be aware of changes. ¿Sí? Cuando yo me olvidé de decir, de qué sé yo, tenía una lista de cosas que comunicar, me olvidé de decir, y también yo la agrego, ¿sí? Pero es porque no la incluí en el listado anterior con el and, ¿sí? Entonces yo, cuando lo saco, adentro de la oración, lo tengo que poner el and, ¿sí? Bien, perfecto. En la 19, ¿hay alguno? Con el and No, y el when. El and Pero y el when. Y el Alan y El no. when. El when when, fast. porque en este caso, el when, ¿qué establece? ¿Cuándo? Un tiempo. Tiempo, exacto. Tiempo, perfecto. Igual, profe, ahí también en la línea 21 sería un conector. Es temporal y en este caso es de simultaneidad, ¿sí? Porque el when es solamente de cuando, pero el while es cuando las dos acciones que estoy vinculando se dan a la par, ¿sí? Claro. Perfecto. Ahí desactivo el audio de un toque y activan, recuerden cuando van a hablar. Vamos a la tercera sección. Habíamos dicho ya del to reach. ¿Qué más? El butler. But. Ahí apareció el but. El but. Perfecto. But, and y or son de cabecera, los más frecuentes, ¿sí? ¿Y qué establece ese but? Y ahí está haciendo el but there is no road. Está como una comparación ahí. Más que comparación, contraste, ¿sí? Pero sí, es comparación-contraste. ¿Sí? El but establece esa relación de diferencia de contraste, ¿sí? Dice, your business might be doing well, o sea que tu negocio puede andar bien, puede irte bien, pero, o sea, pese a lo que uno esperaría, el but le da el contraste, dice, there is no growth or development, o sea que no hay crecimiento o De desarrollo. desarrollo, ¿sí? No solo eso, sino que le sigue agregando, ¿sí? A ese contraste, dice, and there is a risk that your competitors might take away some of your customers. Ahí fíjense que tengo en un primer nivel, idea, your business might be doing well, 1, ¿sí? Y después el but y la idea 2 hasta el final. Y dentro de la idea 2, ¿sí? Tengo dos componentes. There is no growth, y tengo el componente del and, ¿sí? Y a su vez, hay un nivel más adentro. A ver si se dan Mike. cuenta. El ¿Cuál? Mike. En la línea Mike Take. 25. En la 24, ¿son? En la 24 está Mike Take también, ¿no es lo que se refiere usted, profe? No, no No. es ese. En la Es un verbo 25 la última modal. palabra. Although. No. En la misma oración que estamos analizando, que arranca en el El your, 24. 23 y 24, 324. dijimos que está el but, está el and, ¿sí? Y hay otro más. El that es que dijo el compañero. No, el that no. El or. Or. El or, exacto. ¿Cuáles son las dos cosas que vincula el or? Las opciones, ¿sí? Porque el or es un conector de opción, ¿sí? No hay crecimiento, no hay desarrollo. Crecimiento y desarrollo son dos cosas distintas, ¿sí? Que pueden ir de la mano, ¿sí? Pueden ir a la par, pero son dos conceptos distintos que están unidos, ¿sí? En una opción establecida por el or, ¿sí? Ese tengan cuidado que hay veces que pasa desapercibido. En la 25, vamos a la 25. ¿Hay alguno ahí? Although, la última palabra. Although. ¿Y qué indica el although ese? ¿No es Although a pesar tiene de o algo así? a pesar En de... sí mismo bien. sería. ¿Cómo?
Así, ¿qué significa although? ¿Así mismo sería o a qué se refiere? Así O sea, ¿qué mismo, significa? ¿sí? O a Así pesar de, Ujú. Es así mismo, a pesar de, o contrario a lo que nosotros queremos o lo que esperamos, ¿sí? Sin embargo. ¿Por qué? Porque, sin embargo, exacto, todo lo que sea contraste, todos los sinónimos que nosotros tengamos en castellano que indiquen contraste, bueno, although, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Y cuáles serían las dos ideas que se contrastan? Porque dice, although video games were often played by boys. Produce la Nintendo Wii y capta un público de mujeres o chicas, algo así. Y público, y Exactamente. gente grande, y gente vieja, anciana. Exacto. O Y sea, tiene las juegos ideas de serían... cocina y de entrenamiento mental. Exacto. Esas son las dos ideas. El público, ¿sí? El público que usualmente nosotros lo asociamos con los boys, ¿sí? Pero en el 2006, dice Video Games, Giant Nintendo introduced the game console Nintendo Wii, successfully targeting girls and other customers, ¿sí? Ese es el contraste, ¿sí? El contraste de los targets de la línea 25, que después los explicita. Exacto, ahí fíjate que los va describiendo. Primero dice que usualmente los asociamos con los boys, pero pasa esto. Están las girls y los older customers, ¿sí? Older customer. Perfecto, bien. Cookie Mama, hombre. Vamos a la última sección. ¿Qué conectores encontramos ahí? ¿Qué ideas vinculan? Siempre que ustedes encuentren el conector, tenemos que hacer las ideas, ¿sí? Sometimes, profe, la línea 30. Sometimes no es conector, es un adverbio de frecuencia. Adverbio de tiempo. De frecuencia. Claro, es de tiempo o frecuencia, ¿sí? Bien. En la Ahora, 31, that. No. Oh. Recuerden que el that no es conector. No, pero el by. Might be. A ver, para que lo encuentre. El inicio. By looking. By looking, and then we sometimes realize. ¿Y cuál sería la idea que vincula la relación lógica? Y yo lo asocio con que viene del título principal en orden de, y el by looking, que estaría relacionando el título principal, la idea principal de todo el texto. Pero, ¿qué relación lógica? Porque sí, une, vincula, pero ¿cuál es la relación lógica? No llega a ese conector, es preposición, te quedas a mitad de camino. Vincula, une, ¿sí? Pero no te da la relación lógica. Entonces preposición sola. No llega a conector. ¿Sí? Lo necesitas porque es una palabra estructural. La necesitas para arrancar la oración, ¿sí? Pero no te establece, ¿sí?, la relación lógica. Ok. El or en la 32. El or, exacto. ¿Y cuál es la idea 1 y cuál es la idea 2? Que algunos clientes no tienen mucho tiempo para cocinar y prefieren delivery. O ellos les puede gustar. Prefieren. Claro, eso. Prefieren la comida, ¿sí? O sus compras hechas por delivery. Es la opción esa, entre la comida y las compras. Y el or de la 33 también sigue ahí. Y el or, claro, sigue dando otra opción más. Or, they might like to do their banking online. O, ¿sí?, les puede gustar, o les podría gustar hacer los movimientos bancarios online, ¿sí? Bien. El home banking. Bien. ¿Y el último párrafo? Porque ahí el actual bank era como el banco, el físico, ir a la sucursal. Así Exacto, exacto. Que ahí incluso está como que lo dice como opción y después la aclara. Y ahí tenemos el to.
Este to. To do the... To do their banking online rather than in an actual bank. Es to de causa, efecto, que como lo veíamos antes, razón. Sí, para. ¿Es para? ¿Qué es el caso? Para. No, en este caso no puedo decirlo para. Les puede gustar para, no suena, no termina de convencer cuando hacemos la traducción, porque no establece el vínculo lógico. Acá directamente dice, ¿le gusta o le puede gustar hacer esto? Para Punto. hacer el banco. Hacer los movimientos bancarios, ¿sí? Que ir al banco real, al banco físico, ¿sí? Este to no es de conector, ¿sí? Bien. ¿Vamos con el último párrafo? Sí. ¿Tenemos conector ahí? Ahí sí tú. Our business. Pero ¿cuál es el...? O sea, el to después de success, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el ¿Qué objetivo del línea? to? ¿Cuáles son No, las ahí ideas? conector sería el BAT, sería El conector. El that, exacto. Porque no es para hacer algo, ¿sí? ¿Y el to de la 35 ahí sí? A ver... Sí, porque tiene Opportunity to verbo. grow Porque and tiene learn. verbo. Tiene verbo. Ah, to grow, claro, está bien, está bien. To grow and learn more Digo, le about what casi. we do. Así. O sea, profe, nosotros podemos guiarnos cuando es un conector con las comas, como dijo usted antes. Las comas, sí, usualmente el conector está vinculado con una coma. De hecho, en Bien. algunos casos, lo que yo puedo hacer es sacar el conector y poner un signo de puntuación, ¿sí? El caso, por ejemplo, del punto y coma. Cuando ustedes suelen usar el punto y coma para unir dos oraciones, es eso, es un conector que yo lo estoy sacando. Si no, yo pondría punto, conector, coma, ¿sí? Pero para no hacer eso, yo pongo punto y coma, ¿sí? Es para hacerla más larga a la oración o vincular oraciones, ¿sí? Bien, pero sí, el conector ahí en realidad es el but, ¿sí? Que va a indicar un contraste entre la idea 1 y la idea 2. ¿Cuál es la idea 1 ahí? Que no todas las innovaciones pueden traer éxito a nuestro negocio, pero pueden darnos oportunidad de crecer y aprender más acerca de cómo y qué quieren nuestros clientes. Exacto, exacto. Esa es la idea la idea principal que se vincula. Y ahí tenemos la coma, ¿sí? Que vincula. ¿Les quedó más o menos claro que el conector sí o sí tiene que establecer un vínculo lógico? Si yo no queda en claro el tipo de vínculo lógico que se establece, no es conector, ¿sí? Y yo siempre tengo que tratar de encontrar un verbo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algunos casos ustedes tenían el to, como les pasaba con el business. En todo caso es to do business, es para hacer negocios, pero no para negocios, ¿sí? Porque la idea tiene que tratar de ser al mismo nivel gramatical. Si yo vengo trabajando con un verbo, tengo que tener otro verbo como idea 2, ¿sí? Es como decir agua y aceite, sustantivo, sustantivo. Comer y beber agua. Dos verboides, ¿sí? Mismo nivel. Es importante para, qué sé yo, para mantener un buen estado de salud y también es importante para, ¿sí? Fíjense cómo yo estoy vinculando, pero tengo que tener el paralelismo. Si yo no tengo paralelismo, voy a tener un solo verbo con un sujeto y el otro no tiene nada, ¿sí? Me queda a mitad de camino, me queda chueco. Y justamente la noción de vincular es que estén los dos al mismo nivel y que haya algo en el medio que los vincule, ¿sí? Bien. ¿Quedó alguna duda, algo en el tintero que quieran preguntar? Creo que no. ¿No? Vamos a seguir trabajando con los conectores. Esto es una primera aproximación para que ustedes
empiecen a diferenciar los conectores de las preposiciones de los pronombres relativos, que son las categorías que usualmente se confunden en el texto, ¿sí? Pero siempre el conector tiene que indicar una relación lógica. Si no indica la relación lógica, no es conector. Yo siempre tengo que decir A más B o A menos B, A y B, ¿sí? A y B, las dos y el conector, ¿sí? A veces puede ser que esté el conector al inicio, como el although, idea 1, coma, idea 2, ¿sí? A veces puede estar idea 1, coma, conector, idea 2, ¿sí? O sea que el conector puede estar al inicio o puede estar en el medio, ¿sí? Incluso puede estar al inicio, pero el inicio diferido, como en el caso del also, que venía la lista, y después puse el also en otra oración, ¿sí? Bien. ¿Les parece que continuemos la semana que viene al mismo horario? Si no quedó ninguna duda. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí. Perfecto. Ahí tengo la grabación.